Bueno, vamos a continuar con la siguiente proposición no de ley presentada por el Grupo de Podemos, relativa al estudio y a la adecuación de la capacidad de carga turística en Andalucía y desarrollo de destinos turísticos inteligentes. Para ello tiene la palabra el señor Moscoso, creo, ¿no? Sí, por siete minutos para defender su proposición no de ley. De acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vamos acabando. Bien, desde el Grupo Podemos, con esta iniciativa que traemos en el día de hoy, pues además de hacer una propuesta que consideramos que contribuye a la mejora del sistema turístico andaluz, ciertamente queremos abrir un debate acerca de las capacidades y de los límites de la saturación de turistas en el territorio andaluz. Este debate, señorías, no se encontraba encendido en Andalucía hasta ahora, porque es cierto que la llegada de turistas no había sido tan abrumadora como lo está haciendo en este momento. Si bien no es un tema nuevo en otros territorios de la geografía española, como Baleares o como Cataluña, donde la saturación de turistas ha llevado a que la propia población residente se rebele contra su gobierno municipal y autonómico ante la llegada de turistas sin límite, reclamando una restricción en aras pues a encontrar un equilibrio entre lo que son los intereses y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que residen en estos barrios y ciudades, los intereses de la racionalización y la sostenibilidad de los recursos naturales y patrimoniales, y los intereses y necesidades del sector turístico, así como de los turistas que nos visitan. Señorías, en los últimos meses han aparecido pintadas contra los turistas en algunas ciudades españolas como Palma y Barcelona. En los últimos meses, asociaciones de vecinos de barrios históricos y plataformas ciudadanas se han puesto en guerra contra sus administraciones por la a veces insostenible masificación de turistas. Pero no es solo la masificación de turistas en determinados puntos de nuestra geografía lo que hace que la ciudadanía se rebele contra el turismo. La subida inasumible del precio de la vivienda, el encarecimiento del transporte, de la luz, del agua o de la recogida de basura en esos puntos de masificación turística, el coste de alimentación y los servicios de ocio, la saturación de los centros de salud o de las vías públicas, la privatización progresiva de los espacios públicos o el incremento de la contaminación paisajística, acústica y por residuos urbanos, pues son consecuencias a menudo y que acaban desplazando a los residentes de los barrios históricos, convirtiendo esto pues en parques temáticos para el turismo que hacen que mueran en los periodos de menor actividad y que corra el riesgo de despojarlo de su carácter genuino, o sea, de la idiosincrasia de la gente que han vivido históricamente en esos barrios. Consecuencia esta, que padecen los residentes de los barrios históricos de las grandes ciudades y algunas áreas de costa, pues de los principales destinos de atracción turística y que requieren, por tanto, ser examinados y ser objeto de una correcta planificación turística. Y en el caso de Andalucía, donde esta situación se da en pocos puntos, pero ante el aumento de una cantidad importante de turistas con respecto a años precedentes, a prever y anticipar que acabe ocurriendo, ¿no? El ejemplo pues de ciudades que han experimentado un incremento exponencial de visitantes en corto periodo de tiempo, como Barcelona y Venecia, pone de manifiesto pues que el crecimiento turístico con una planificación se ha estado dando de forma deficiente y genera problemas sociales y ambientales de difícil solución. Este es el caso, por ejemplo, en el caso de Andalucía, de Málaga, que es una de las ciudades españolas más afectadas por la masificación. Junto a Barcelona y Palma, pues ha crecido un 127% la llegada de turistas en los últimos 10 años, más del doble que en Barcelona. Así que la masificación se convierte en un modelo turístico pues incompatible con la calidad, por lo que en los próximos años se puede dar, como decía, en el contexto de Andalucía, pues que muera
de éxito en lo que al turismo se refiere, que esta nueva burbuja acabe igual que la burbuja del ladrillo, una burbuja más a la que acompañe una nueva crisis. Y lo cierto es que desde Podemos no deseamos ese final para Andalucía. Por ello pensamos que se hace imprescindible pues contar con herramientas específicas que se apliquen de forma permanente para el diseño de las políticas públicas turísticas eficientes y de futuro, y la capacidad de carga debe ser una de las principales variables para orientar estas políticas. Yo tuve la oportunidad de participar entre 2007 y 2011 en un proyecto piloto en el marco del Plan de Excelencia de Andalucía de la Universidad de Málaga sobre la capacidad de carga, en este caso en la área, en los espacios naturales protegidos, y soy consciente de la necesidad de que se implemente este concepto como indicador y como elemento esencial para la planificación turística en otros puntos de las grandes ciudades, los barrios históricos de Andalucía. Se ha utilizado, en el caso de Andalucía, en algunos sistemas cerrados, como es la Alhambra de Granada o la Cueva de Nerja, pero hoy por hoy no se han aplicado, como decía, en sistemas abiertos, en grandes ciudades y en nuestras costas incluso, ¿no? Por ello, para evitar los desequilibrios derivados de la tendencia a la masificación del sector turístico en nuestra comunidad, que podrían conllevar el agotamiento y el declive de algunos de nuestros principales destinos turísticos, con el consiguiente perjuicio social, económico y ambiental, que se hace necesario, por tanto, impulsar pues algunas de las medidas que proponemos en esta iniciativa sobre la capacidad de carga y destinos turísticos inteligentes, incorporando a todos los actores, a todos los datos y la escala de un mismo territorio, con una visión sistémica de los destinos turísticos, facilitando de esta manera pues que desarrollo turístico y convivencia puedan ir de la mano. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. A continuación tiene la palabra el señor Funé, como representante de Ciudadanos, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Yo había escuchado siempre el asunto de la carga turística referida a espacios protegidos y a monumentos. También con algunas ciudades muy emblemáticas, estoy recordando ahora a Venecia, pero esta proposición que nos presenta el Grupo Podemos, a nosotros nos parece un poco alarmista. Es verdad que si hay un crecimiento imparable y cada año más, pues en algún momento hay que poner límite o hay que tomar medidas. No nos vamos a oponer a la proposición tampoco, porque entendemos que se haga un estudio. Aquí el señor Moscoso me ha pasado información sobre la problemática que ya se está produciendo en diversos lugares de España, y al final, ya lo leeré, señor Moscoso, alude aquí también al problema que se puede avecinar en Málaga, pero repito, al problema que se puede avecinar en Málaga, pero a día de hoy creo que no se puede hablar en Málaga, me refiero, de masificación turística, de parque temático para turistas, de expulsión de residentes habituales, de espacios colapsados, de inseguridad, ni siquiera, entiendo, de pintadas. No creo que sea el caso. Y es verdad que a nosotros, a mi grupo, el tema cuantitativo, cuando hablamos de turismo, es importante, pero no es el elemento clave, no es el elemento esencial, si no va parejo con un elemento cualitativo. El próximo pleno, precisamente, vamos a hablar de la campaña turística veraniega y seguramente las cifras van a ser espectaculares, pero a mí me gustaría que esas cifras espectaculares se comparasen también con lo que deja cada turista en Andalucía en comparación a otros destinos. Creo, por decir algo, que preocuparnos por la carga que pueden soportar determinadas ciudades, pues bueno, supongo que el señor Moscoso, que ha estudiado el asunto con más detenimiento, pues tendrá quizá más datos, pero yo creo que, repito, es algo a día de hoy en Andalucía sensacionalista, y que quizá si nos preocupásemos más de las que tienen carga mínima, posiblemente haríamos también posible que esa carga se fuese repartiendo, diversificando productos turísticos, mejorando comunicaciones, haciendo que una marca andaluza transversal, apostando decididamente por la calidad, porque yo me hacía aquí una pregunta y se la voy a plantear al señor Moscoso.
en la exposición de motivos, el punto que me sorprende, parece decir que aunque no esté cuantificada la capacidad de carga en espacios abiertos, es necesario fijarla. No sé si he interpretado mal, igual lo he entendido mal, ¿verdad? Pero no sé si eso significa que tenemos que poner límite a los que visitan una ciudad. Porque claro, un monumento es muy fácil decir, esto tiene X visitantes por día porque dañan el monumento. O un espacio natural, pues bueno, también puede tener esa limitación, ¿verdad? Pero ¿cómo se le pone puertas a una ciudad? ¿Cómo se regula la capacidad de carga? Hay una segunda parte de su proposición no de ley que nos parece muy interesante, se vaya por ahí, que son lo de las Smart City. Yo creo que lo de las Smart City, que todos ahora nos apuntamos a las Smart City, no deja de ser un eslogan vacío. Yo creo que todas las ciudades, o casi todas somos todas ciudades inteligentes, pero digo, ¿y eso en qué consiste? Yo confieso mi ignorancia, ¿verdad? Y digo que quiero también una ciudad inteligente, pero confieso mi ignorancia. Pero en fin, esta segunda parte, pues bueno, vamos a buscar ciudad inteligente. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entiendo que si el agua suena, pues quizás haya motivos para preocuparse. Me parece, repito, sensacionalista en algún sentido, pero todo lo que sea estudiar y mejorar nuestro turismo y su desarrollo sostenible nos parece adecuado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Funes. Seguramente tiene la palabra el Grupo Popular. Su portavoz. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, bueno, pues tomamos esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular, con interés, pero bueno, yo quiero comenzar, como lo ha hecho Ciudadanos, diciendo que con interés, pero sin crear alarmismo. Es verdad, tomo también esa palabra. Creo que Andalucía tiene que seguir dándonos resultados excelentes, que eso depende del sector turístico, depende del Gobierno andaluz, depende de las entidades locales, depende de muchos que forman parte de ese sector turístico tan potente y poderoso de Andalucía, dependen definitivamente de todos y depende del mercado también. Luego lo que tenemos es que pensar que la situación que se describe en esta proposición no de ley y un hecho importante en cuanto a flujo de visitantes y de turistas en nuestra comunidad autónoma pues se mantenga, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser la premisa principal, ¿no? Que empezamos a hablar de un asunto que debe preocuparnos, por supuesto, porque tenemos que adelantarnos, tenemos que planificar también esa carga turística en nuestra comunidad autónoma, pero desde luego que esto hay que hacerlo pues con seriedad y entendiendo pues que no puede suponer un freno tampoco para la llegada de nuevos visitantes y de turistas a nuestra comunidad autónoma y defendiendo siempre la calidad de nuestro destino, que es lo que nos debe preocupar a todos y en la iniciativa sí se refleja. Yo estoy de acuerdo en que es más fácil controlar el acceso, controlar el flujo, controlar el impacto en monumentos o en espacios naturales o culturales cerrados, ¿no? La iniciativa pone de manifiesto pues la Alhambra de Granada. Y hasta en esto ha sido complicado. Estos días hay un macrojuicio con 70 imputados precisamente por acceso irregular al monumento, por un presunto fraude en la venta irregular de entradas, donde entre otros delitos que se tipifican pues está el impacto y los daños generados sobre el propio patrimonio del conjunto monumental de la Alhambra, que como saben todos pues es patrimonio de la humanidad. Luego es verdad que se pone como referencia y que la Alhambra bueno pues fue un poco la precursora a la hora de este concepto de carga, ¿no? Cuando ya en el año 99 una tesis doctoral empieza a hablar pues del impacto que tienen esos visitantes tan numerosos sobre el propio conjunto monumental y sobre sus espacios. Pero vemos cómo después se ha ido avanzando. En 2002 incluso en la ciudad de Granada y en la Alhambra se realizó pues un encuentro internacional promovido en este caso por UNESCO, porque es verdad que UNESCO sí que ha estado trabajando en diferentes documentos hablando del impacto y del flujo turístico importante y de visitantes en espacios patrimoniales como es el conjunto monumental de la Alhambra. Pero, repito, donde también han fallado esos controles de acceso de visitantes y hoy, desgraciadamente, 10 años después de demostrarse un presunto fraude, se está juzgando y hay que seguir avanzando, controlando esos accesos y el flujo de visitantes en el conjunto y en determinados espacios, como ocurre en el conjunto monumental de la Alhambra.
Yo decir e indicar que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de esta iniciativa. Pero le propongo, y a la vista un poco del debate, que hemos echado en falta, y por eso quiero hacer una enmienda in voce, la colaboración, la complicidad y el trabajo para desarrollar estos estudios y actuaciones diferentes, en primer lugar, del sector turístico. Entiendo que esto hay que hacerlo de la mano del sector turístico, porque tiene que ser cómplice y tiene que ser el principal colaborador. Yo entiendo que está motivado en serlo, porque deben ser los primeros afectados y los primeros interesados en que el desarrollo turístico venga de su mano, con su colaboración, y que venga definido por esa calidad que todos queremos. Y, en segundo lugar, yo creo que falta las ciudades en sus ayuntamientos. Yo creo que las entidades locales tienen también mucho que decir, se las menciona, ¿no?, como esos espacios abiertos, pero creo que podríamos presentar una enmienda in voce en el último punto de la proposición no de ley, donde se refleja que en esos grupos de trabajo participen los representantes del sector turístico, así como la FAM en representación de las entidades locales. Creo que los ayuntamientos tienen que tener voz, igual que el sector, a la hora de participar de un debate que es importante, repito, y que este grupo entiende que puede venir bien para adelantarnos y para planificar, ojalá y así sea, la futura llegada de otros muchos visitantes y turistas a nuestra comunidad autónoma. Y nada más, esa es la intención de este grupo. Gracias. Gracias. La portavoz del Grupo Socialista, la señora Ramírez Moreno, 5 minutos también. Gracias, señor presidente. Bueno, tras una larga exposición y descriptiva que nos hace el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos de esta PNL, podemos decir que se divide como en dos partes, cada vez están muy relacionadas entre sí, como es la capacidad de carga que es capaz de soportar Andalucía y a la vez hablar y poner en valor los destinos inteligentes. A mí me gustaría comenzar diciendo que desde Andalucía se están obteniendo cifras y datos muy positivos, podríamos denominarlos históricos. Y estas cifras tan positivas no deberían hacernos olvidar que estamos ante un escenario muy competitivo y muy cambiante, un sector muy dinámico. Y yo entiendo, y así lo entiendo esta iniciativa, señor Moscoso, que usted lo hace con toda la buena voluntad que presenta en esta iniciativa, la voluntad de seguir planificando y seguir mejorando nuestro destino, y así lo entiende mi grupo. Estamos creciendo, pero haciéndolo de forma ordenada, dotándonos de mejor planificación turística regional en colaboración con otras administraciones, siempre como organismos públicos y privados y el propio sector. Esta planificación y este trabajo conjunto es esencial para alcanzar nuevos retos y nuevos objetivos. En Andalucía no existe actualmente un problema de saturación, salvo algunas excepciones puntuales, como ya han comentado el resto de portavoces, además en núcleos concretos. Andalucía no es el caso de Barcelona, pero es verdad que tenemos que ir dotándonos de herramientas para que esto no ocurra. Tenemos un gran territorio y una capacidad grande de crecimiento. La carga turística no es un problema en nuestra comunidad autónoma. El turismo bien planificado y ordenado no puede ser un problema, y sí tiene que ser una gran oportunidad. Un turismo que tiene que estar orientado a la calidad y a la excelencia. El Gobierno andaluz tiene asumido y ordenado este crecimiento con la planificación como herramienta esencial. Y a la vista está, el crecimiento está siendo de forma progresiva y además en flujos turísticos que se reparten por todo el territorio. Lo hemos visto con los últimos datos, donde crece la cifra en todas las provincias, teniendo más incidencia, claro está, en algunos sectores, pero que este crecimiento sigue siendo moderado por todo el territorio y repartido. Hablamos de la diversificación. Y en el documento que nos ha entregado el señor Moscoso habla de Barcelona y otras ciudades, y habla de Málaga. Hombre, a mí como malagueña es un orgullo el crecimiento que está suponiendo en el turismo en nuestra provincia, pero es verdad que también ante la preocupación de que pueda llegar a darse el caso. Por eso creo que con herramientas como la comparecencia que tuvimos en el pasado pleno, con los planes de grandes ciudades, tenemos que introducir esta herramienta, la planificación, y ordenar el turismo. No hay que alarmar, pero sí trabajar en una buena planificación. Y sigo insistiendo en la necesidad de seguir poniendo sobre la mesa todos los mecanismos de promoción, de estrategia que
rompan con la estacionalidad turística, y esto también nos ayudaría, como digo, a crear más flujo y más movimiento en nuestra comunidad autónoma. Por eso hay que buscar crecer, pero sobre todo hacerlo fuera de temporada y que estas cifras se alarguen durante el tiempo. El objetivo de la consejería lo hemos conocido, que es trabajar por la calidad turística de los destinos, y esa calidad tiene que estar vinculada a la estrategia de innovar en la industria del turismo, entre otras acciones como promover los destinos inteligentes turísticos, cuyo objetivo principal es transformar nuestro modelo turístico tradicional en un modelo inteligente, alineado con la sociedad del conocimiento y con la economía digital. Un proceso necesario para fortalecer el liderazgo turístico de Andalucía, tanto a nivel nacional como en el panorama internacional. Consideramos que la Consejería de Turismo debe convertirse en el socio que necesitan los miles de pequeños empresarios y profesionales que componen la industria turística andaluza, y evitar que no se queden atrás en el cambiante y complejo escenario competitivo en el que les ha tocado desarrollar su actividad. Teniendo en cuenta los 4 ejes que conforman el destino turístico inteligente, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, el reto que está por delante es posicionar a Andalucía a la vanguardia de la innovación turística, mediante la incorporación de la investigación, el desarrollo y la innovación de productos y procesos para la valoración de los recursos de nuestro patrimonio territorial. A todo ello hay que sumar 2 factores importantes que acompañan al propio proceso de maduración del turismo. En primer lugar, que el visitante se ha hecho más exigente, un visitante más informado, y por otro lado, que ningún país, ninguna ciudad, ninguna región está dispuesto a renunciar a los ingresos que puede generar el turismo, lo que hace que sea más importante que nunca acertar en la estrategia política turística que se realice. Y unos datos: el 94% de las empresas de alojamiento de nuestra comunidad autónoma, el 94 digo, ofrecen la posibilidad a través de su web de realizar pedidos o hacer reservas, frente a un 20% del resto de empresas andaluzas, con lo cual muestra que nuestras empresas están subiéndose al carro del destino inteligente. Y es verdad que hay que apostarlo con fuerza por el conocimiento y la innovación. Hay que poner en valor a Andalucía Lab como un centro innovador, y además que fue pionero. Es una magnífica oportunidad que cuentan los empresarios andaluces para conseguir la innovación y conseguir un destino más competitivo. Y ya acabo, y es que en Andalucía existe una estrategia bien planificada que nos tiene que servir para seguir avanzando en la transformación y especialización inteligente, y el tándem perfecto entre tecnología y turismo que sea una realidad. Y a la enmienda que ha realizado la señora Carazo, también apuntarnos que es que desde Andalucía ya hace tiempo que las cosas se hacen con consenso, así lo hemos visto en todos los planes que se han venido desarrollando. Y acabo dándole el apoyo a esta iniciativa, agradeciendo esta iniciativa, y que es positivo, sobre todo, dotarnos de todas las herramientas que nos hagan crecer y que nos hagan crecer bien. Muchas gracias, señora Ramírez Moreno. Señor Moscoso, tiene usted la palabra por 5 minutos para cerrar el debate de esta proposición no de ley. Y, bueno, en su intervención, decirle a la mesa si va a aceptar usted la enmienda transaccional, in voce que ha hecho el Grupo Popular, y que la traigan ustedes aquí a la mesa cuando ustedes puedan, ¿no? ¿Vale? Venga, 5 minutos, señor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la buena disposición y la recepción tan positiva que han tenido todos los grupos políticos con esta iniciativa, que coinciden plenamente en que contribuye a suministrar ideas de impulso, ¿no?, que mejoran el sistema turístico en Andalucía, que no deja de ser un ámbito y una realidad, un sistema que está en constante proceso de transformación a medida que cambia también la realidad del fenómeno turístico en nuestra tierra. En segundo lugar, fundamentalmente por las alusiones que se han hecho, nada de alarmismo. El lema este de más vale prevenir que curar, visto lo que están ocurriendo en algunos territorios que han crecido muy rápidamente, y algunas ciudades que han crecido muy rápidamente el número de turistas en nuestro país, ¿no? Entonces, yo como sociólogo diré que el lema de la sociología es conocer la realidad para prever
las tendencias para proveer herramientas con las que hacer frente a esas tendencias, y creo que este sería un buen ejemplo de cómo se debería de implementar ese lema. Y también en relación con esto, el alarmismo, que no es alarmismo como digo, sino que es prevención, no es por aludir a una realidad que se plasme únicamente en los datos cuantitativos, es decir, en el número de turistas que se pueden congregar, que se pueden reunir en un sitio concreto, en un momento concreto, sino por todo lo que implica desde el punto de vista de las condiciones de vida de los residentes, ¿no? Como decía, el encarecimiento del coste de vida, de la luz, del agua, de los servicios básicos en esos barrios en los cuales pues la acumulación de turistas a lo largo del año hace que se encarezcan, porque se encarece digamos en general el valor asociado a esos barrios, ¿no? Y el coste asociado a esos barrios. Decir pues que ya, porque había una pregunta a la que aludía el señor portavoz del Grupo Ciudadano, el señor Funes, si esto implica poner límites, ¿no? Y yo le voy a transmitir lo que se está haciendo en otras ciudades españolas ya, ¿no? Que entre otras cosas es poner límites, porque a menudo han llegado tal cantidad de número de turistas que prácticamente incluso el tránsito de las personas por la ciudad era difícil. Pongo un ejemplo en el caso de Palma, en el que se presentan un día varios transatlánticos, además de los turistas que ya están pasando sus vacaciones allí, que ante días nublados, en lugar de ir a la playa, se quedan en el centro ciudad. Y hubo un momento de congestión en la que no se podía acceder a los restaurantes, no se podía acceder a los supermercados, era difícil estar físicamente en esa ciudad, ¿no? En Barcelona también han sucedido cosas parecidas, ¿no? Y lo que se está haciendo en algunos ayuntamientos, por ejemplo, es desautorizar más de un número determinado de licencias de alojamiento hotelero por barrio concreto, es decir, tratar de incidir en poner en valor otros barrios y que los alojamientos hoteleros se instalen en esos barrios para acoger a esos turistas que llegan. Una fórmula de restringir de alguna manera, ¿no? Que es reordenar. También se han puesto en algunas zonas y se están poniendo en los centros ciudad con normalidad el acceso a los vehículos, sobre todo donde hay mucha llegada de turistas, ¿no? En otras ciudades españolas se ha implementado la ecotasa, ¿no? La tasa del turismo, e incluso pues han propiciado numerosas ventajas en el terreno impositivo a los residentes locales en esa zona saturada, ¿no? Y en otros casos se han diseñado pues nuevos sistemas de incentivo al sector del turismo, beneficiando más, por ejemplo, a las iniciativas empresariales en el turismo de interior que en las grandes ciudades, para tratar de diseminar los turistas en los territorios, ¿no? Son formas de intervenir para hacer frente a esa saturación, ¿no? Con respecto al Grupo Popular, agradecer la enmienda in voce que aceptamos y que creemos ciertamente que mejora, ¿no?, la redacción del texto. Este punto en concreto es fundamental. Es cierto que la exposición de motivos lo planteamos y es cierto que en mi exposición también lo he aludido, pero no lo he dejado expreso en los puntos que se recogen en la proposición no de ley, y es fundamental. Por lo tanto, se lo agradecemos y lo tomamos en consideración. Y agradecer también, por último, la postura del Grupo Socialista, que está alineada con esta idea, ¿no?, de integrar adecuadamente en el marco de la previsión de la realidad del cambio, de la transformación del sistema turístico y en la planificación de las políticas en materia turística, pues la idea de destinos turísticos inteligentes y capacidad de carga. Eso es todo. Voy a leer la enmienda para que quede claro que en el punto 4 se integra una frase, o si quieren la leo completo, que sería promover
en el seno de la Consejería de Turismo y Deporte, a través de la Secretaría General para el Turismo y la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, siendo grupo de trabajo, y se añade con representación del sector turístico y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en representación de las entidades locales, así como representantes de las asociaciones de vecinos, y continúa el texto original para el estudio de adecuación de la carga turística en Andalucía, así como el estudio y promoción de los destinos turísticos inteligentes de cara a presentar sus conclusiones antes del próximo mes de abril de 2017. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Muy bien. Bueno, vamos a continuar para terminar. ¿Se entiende eso bien? Sí, ¿no? Bueno, vamos a continuar.